Vale, pues soy Diego, mi nombre es Diego y soy parte de Befaco. Me dedico a diseñar módulos para sintetizador y bueno, a todo lo que ello conlleva, desde lo que es parte electrónica hasta la propia gestión de la estructura, digamos, de Befaco, hasta, no sé, compras, ventas, damos talleres, viajamos, damos algún concierto, muchas cosas. Coincidimos dos personas, Jano y yo, en un momento en el cual había muchas ganas de fabricar circuitos. Yo había aprendido a hacer algunos circuitos muy sencillos en un taller aquí en Hangar, un taller que iba a ser era de Pure Data y con algo de electrónica. Yo venía aquí por el Pure Data, pero resultó que me gustó mucho más la electrónica. El Pure Data me pareció un poco demasiado complicado para mí en aquel momento, ¿no? Y la electrónica, no siendo complicada, era algo muy manual, que yo podía soldar unas cosas de aquí, cortar de aquí, de allá, doblar objetos, y aquello sonaba. Aquello metía un ruido impresionante, con muy poco dinero, con muy pocas cosas. Hicimos un taller de Theremin, hicimos un taller de un pequeño sinte sacado de por ahí, y un pequeño secuenciador que fuimos diseñando, y eso fue durante todo un verano. Y cuando vimos que había como mucho interés, dijimos, joder, vamos a hacer algo un poco más serio. Y algo serio y algo que pueda durar por un tiempo largo, ¿no? Algo que sea como infinito por definición, ¿no? De manera que la gente que asistía al taller a lo largo de un año se fuera haciendo un sintetizador modular. Sí, confluyeron aquí unas fuerzas maléficas aquí en Hangar, con las que apareció un montón de gente súper motivada con todo lo que tenía que ver con el audio. Y luego aquí nos pasábamos el día tocando aquí por la noche con unos altavoces, hasta que salías así con los oídos ya hechos mierda. Entonces lo que hicimos fue una especie de crowdfunding sin conocer el término siquiera. Convencimos a algunos cuantos que eran, no sé, igual de suicidas un poco que nosotros, que habían venido a los talleres, y les dijimos, vamos a hacer otro taller que va a ser de sinte modular, y si os queréis apuntar tenéis que pagárnoslo por adelantado para nosotros poder comprar el material, y vamos a diseñar un módulo cada mes, no sé qué. Les explicamos esa idea y hubo unos cuantos, algunos de los que forman ahora parte de Faco, como Manu y algunos otros, y dijeron, sí. O sea, para que te das una idea, el primer taller, o sea, los primeros 2 módulos, o 3, el tamaño del panel no cabía en un rack de Eurorack, porque habíamos calculado el alto de 3 unidades de rack. Resulta que el Eurorack no es 3 unidades de rack, es 3 unidades de rack menos 2 milímetros de cada lado para el reborde de la caja. Entonces, cuando por fin, después de 2 o 3 meses haciendo el taller, alguien fue a poner su módulo en un rack estándar, comprado en un rack de Doepfer o algo así, nos dijo, chicos, pero esto no entra en el rack. Claro, nadie lo había visto como un error, porque nadie tenía un rack estándar. Todo el mundo se hacía uno de madera y ponía el módulo allí lo atornillaba. Entonces, si eso eran 2 milímetros más arriba o el tornillo estaba más sacado más allá, a nadie le importaba. Y aparte que eso taladraba a mano y nunca era exacto. El problema fue cuando, claro, empezamos a ver que era demasiado grande, ¿no? Y no solo los tornillos, el módulo ni siquiera entraba entre los raíles. Había que rascar la PCB y era como un poco desastre. Pero luego no sabes dónde termina aquello, porque luego una vez que lo pruebas resulta que hay una función que de ahí que te parece como muy secundaria, y de repente dices, no, pero esto es un filón, ¿no? Vamos a reforzar esta función. O sea que un módulo tampoco se termina nunca. No. De alguna manera. No se puede terminar. No se puede terminar. No. Pero la gente influye, claro, cuando lo está montando, hace que se cambien los diseños. Sí, claro. Tú estás aquí metido en una especie de sopa constante de inputs y de feedbacks de la gente. Entonces es inevitable que esa gente
te esté condicionando lo que haces. ¿Qué es hacer una ñapa? Una ñapa. La ñapa es lo que define al profesional, ¿no? El profesional se define por la calidad de sus ñapas, lo decimos aquí en Coña, ¿no? Es como que, bueno, una ñapa es como una forma de, ¿cómo diría? Sí, como una forma de solucionar un problema que no es el camino más recto, no es el camino que se supone que es. Yo siempre digo el ejemplo del mecánico cubano, ¿no? Mecánicos cubanos, ¿no? El típico que coge el coche, y un coche que tiene millones de años y lo hace funcionar a toda costa con muy pocas piezas, siempre con piezas de segunda mano o tal, y el mecánico primermundista, ¿no?, de hoy en día, que tú le llevas allí el coche y si por él fuera te cambiaría siempre el coche, ¿no? Entonces esa sería su solución, sería comprarte otro coche, ¿no? Entonces entre eso y lo otro, pues bueno, está el universo de la ñapa, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ¿qué definirías que es cacharrear? Cacharrear es estar ahí enredando con los cacharros, ¿no? Ya sean pues, el sinte o cosas, enchufando, enchufo esto con esto y pruebo, y es como, ¿no?, ese placer de estar allí, pues allí metido, no necesariamente haciendo movimiento, que no es necesario estar haciendo música, ¿no? Si estuvieras haciendo música, igual estarías con cacharro, pero no estarías cacharreando. Cacharreando es cuando estás, pues eso, enchufo esto, lo pruebo, cómo va, es más como un proceso ¿Más desestructurado? Sí, bastante más orgánico y bastante más de prueba, ¿no? ¿Tenía alguna experiencia de este tipo? ¿Se influye en el mundo del DIY esa idea de Sí. vamos a romper? ¿Cómo Sí. entiendes esa manera de conocer la electrónica? Bueno, el circuit bending ha sido muy importante para todos los que somos así cacharreros, ¿no? Es la base más típica del circuit bending es abrir un teclado, un juguete sonoro, cualquier cacharro que haga ruido, y chuparte el dedo y tocar así el circuito y que cambie ahí el sonido, ¿no? Allí donde cambia el sonido, coges y le sueldas allí algo, un pote, un switch o cualquier otra mierda que encuentres por ahí, con mayor o menor suerte, ¿no? Muchas veces te lo cargas, a veces encuentras un sonido muy guay que al día siguiente lo enchufas y ya no está tampoco, o a veces encuentras una cosa que es repetible y ya te lo quedas como en tu repertorio de cacharros, ¿no? También es lo que a mucha gente metió en el mundillo del modular, ¿no? Nada malo puede ocurrir, ¿no? Como mucho que te cargues un teclado de mierda que tenías ahí, que igualmente tampoco servía para nada, ¿no? Entonces dices, bueno, pues venga, ya cuando consigues hacer una chapuza, pero que ya está como súper bien hecha, que llevas ya como mucho tiempo haciendo chapuzas y ya las tienes como súper trabajadas, es lo que a veces llamamos en Coña una chapuza deluxe, que es como una chapuza pero que tiene pinta de que va a ser muy duradera y que a veces incluso queda como mejor que lo que se suponía que iba a ser la cosa si no hubiera hecho falta la chapuza en sí misma, ¿no? Y también hay dos tipos de personas, las que son capaces de aguantar el tiempo de garantía sin abrir el aparato y los que no. ¿Sabes? Que es como, bueno, a la mierda de garantía hay que saber qué hay aquí dentro, ¿no? Abrir esa caja, ¿no? Hay que abrir eso, claro. O sea, no... Es un poco exagerado, pero hay quien dice eso de que si no puedes arreglarlo no deberías tenerlo, ¿no? Es como, ¿no? Deberías por lo menos saber qué hay dentro de... Claro, hoy en día es imposible, ¿no?, llevar esto a cabo porque manejamos cosas que son muy complejas y no... Pero bueno, sí que yo creo que deberíamos tener un mínimo de conocimiento de las cosas que usamos, ¿no?, para poderlas como mantener, si no para arreglarlas, para saber qué cosas... Si ya sabes arreglarlas, sabes cómo se estropean. Y sabes cómo se estropean, sabes cómo utilizarlas sin estropearlas. Bananizar. Vale, el término bananizar es coger un módulo que tiene un tipo de conector, que es el mini jack, que es el conector estándar, y quitarlos, cargarte la garantía, en fin, violar un poco el módulo, sacarle todo y ponerle este otro conector que es la banana, que es un conector que no es estándar, que podía haberlo sido pero que no, y ponerle bananas simplemente porque es un conector más gustoso de trabajar, más resistente, es mejor. Lo que pasa que, claro, al no ser estándar, no es compatible con otros módulos, entonces tienes todo el sinte ya con este conector. Cuando compras un módulo, lo primero que haces es cargarte la garantía, desoldarle todos esos jacks y ponerle
ponerle bananas, por el gusto de ponérselas. ¿Cómo ves tú el proceso de hacerte una caja? El proceso de hacer la caja es un pequeño drama personal. Un pequeño drama personal porque no vas a hacerte nunca una caja perfecta, ya no en acabados, sino que si es grande ocupa mucho, caben muchos módulos, pero cuesta transportarla. Si es pequeña, la puedes transportar fácil, pero caben pocos módulos, ¿no? Y entonces ya entre esos dos extremos tienes que ver un poco como cuánto quieres transportar contigo, cuál es el mínimo de módulos que vas a querer transportar contigo, y depende de eso hacerte la caja, ¿no? O igual puedes decidir, no, yo no quiero transportarlo. Yo creo que, a ver, está bien, a nadie le gusta cortarse, a nadie le gusta tener un accidente grave, pero quemarte con el soldador es básico. Y ver ese pequeño olorcito que sale como apoyo y tal, y ver que tú hueles parecido a la carne que comes, ¿no? También tiene su pequeña moraleja, ¿no? El arma definitiva es ese sinte con el cual tú te puedes ir a tocar y no necesitas nada más. Sí, hay incluso quien dice que es una quimera, ¿no? Esa búsqueda del arma definitiva, como es también ese sinte que nunca ya necesitarías nada más, que ya nunca le quitarías ni le pondrías nada, que sería como, darías por terminado el sinte modular, que es algo que sepamos nunca nadie ha conseguido, pero que bueno, pero claro, si tú ya eres alguien que eres un poco así saltimbanqui, así mental, digamos, que ya eres como muy de esto, pruebo lo otro, me gusta, tal, claro, con el sinte modular estás un poco perdido. Claro, es una cosa que es muy dada al cambio constante, ¿no? Y esa es su mayor ventaja y esa es su mayor inconveniente, ¿no? Sí, es como esa búsqueda un poco como una especie de perfección, ¿no? Claro, no vas a conseguir la perfección. Pero bueno, ¿no? Está bien como intentarlo, ¿no? Allí como... Y esto es un poco eso, ¿no? O sea, si tenemos la coña de ¿es posible? No, sí, es posible. Pronto llegará, pronto lo tendré, ¿no? Y dices, no, tío, eso es una quimera, olvídalo, ¿no? Nunca tendrás el arma definitiva, ¿no? Veremos a ver, nosotros lo seguimos intentando, esperemos tenerla pronto. Tengo que ir ahora a hacerla. Tenemos una coña que es... Ya casi he terminado el sinte modular. Vale, no, que la... Bueno, pues que ya casi has terminado el sinte modular. ¿No? Ya, pero hay veces que uno realmente cree, a veces que uno realmente se lo cree, ¿no? Es como, no, esto ya está, esto ya lo he terminado, ¿no? Y luego empiezas, me gustaría hacerme... ¿Qué crees que diferencia Befaco frente, ahora en el mundo del modular, en un boom, donde hay empresas, hay compañías, pero cuál es como el ADN, o porque, que igual lo diferencia de otros proyectos de gente que hace instrumentos o que hace tal? Pues yo creo que sobre todo por el lado de tú mismo, porque venimos del lado de tú mismo y es lo que más nos gusta, que también lo vas a comprar montado y otra cosa así, es como por lo que la gente nos conoce y por el hecho de los talleres, sobre todo por el hecho de que puedes como, que al fin y al cabo en estos, creo que son 8 o 9 años, hay mucha gente que se ha iniciado en nuestros talleres. Es un montón de gente en ese tiempo, una gente que ha empezado a soldarse cosas pues, en nuestros talleres y eso nos conoce sobre todo por esto, ¿no? Y luego que no somos una empresa muy seria, por llamarlo de alguna manera, no sé si pues como todo un poco de andar por casa, ¿no? Que tiene ese punto así, un poco como doméstico.